Muy buenas tardes, mi nombre es Caterine García Jaramillo, mi código es 10015463354. Soy estudiante de agronomía de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, pertenezco al CDA de Medellín y en este momento estoy realizando el curso de microbiología de suelos. Me encuentro en el grupo 764 y vamos a dar respuesta al cuestionario de la unidad 1 de la tarea 1, explorar la diversidad microbiana y su ecología asociada a la agricultura. Entonces tenemos que la primera pregunta, bueno, entonces vea, en las preguntas que vamos a presentar en el siguiente video, hay unas que son de sustentación oral y escrita, y hay otras que solo son escritas. Por tal motivo, pues solamente pues como que vamos a leer la pregunta, pero vamos a pasarla, no vamos a leer la respuesta. La primera pregunta dice de la siguiente manera. Explique de qué dependen los tipos de actividad microbiana y la velocidad de esas actividades. En la respuesta mencione tres recursos y condiciones que influyen en el crecimiento microbiano de la naturaleza. La actividad microbiana y la velocidad dependen de la disponibilidad de diferentes factores, como lo son los nutrientes y las condiciones de crecimiento que prevalecen en un ecosistema, permitiendo el desarrollo e incremento de los organismos. Pusimos tres, que es oxígeno, humedad y nutrientes. Entonces, los nutrientes y las condiciones de crecimiento de las actividades microbianas en un ecosistema pueden tener un efecto mínimo o máximo en, digamos, en la actividad de los mismos micro y macroorganismos. Seguimos con la segunda. ¿En qué consiste una comunidad microbiana? Sustentación escrita. Tercera, ¿por qué son diferentes la riqueza y la abundancia de las poblaciones y cómo funciona la relación entre ellas en los hábitats microbianos de los suelos? Sustentación oral escrita. Son diferentes la riqueza y la abundancia de las poblaciones porque depende de la clase y la cantidad de nutrientes que se encuentren disponibles en un hábitat. Si un hábitat tiene variedad en nutrientes y en buenas cantidades, este permitirá un mejor desarrollo de los microorganismos en cuanto a cantidad, variedad se refiere. Un terreno rico, es decir, un terreno que es rico en materia orgánica, pues obviamente en materia orgánica y en nutrientes, pues obviamente va a permitir el desarrollo de los microorganismos y va a haber obviamente más abundancia y riqueza de ellos. Pero si un terreno es más pobre en materia orgánica, pues va a ser más pobre en microorganismos. ¿Por qué? Porque digamos, hay cantidad de nutrientes, digamos una sola variedad de nutrientes, entonces este va a permitir el desarrollo más de unos microorganismos que requieren de ese nutriente para desarrollarse que de otros. La cuarta es, sintetice mediante un mapa de ideas cómo funciona el aporte de energía al ecosistema e indique por qué los microorganismos del suelo juegan un papel fundamental. Entonces, el aporte de energía al ecosistema consiste en lo siguiente. Los microorganismos están en el suelo, entonces ellos cogen toda la materia orgánica, la descomponen y ponen a disponibilidad de nutrientes a los productores, es decir, los productores consumen la materia orgánica, consumen la energía, perdón, que los microorganismos tienen disponible para ellos. Los productores vienen a ser las plantas, que ellos son los que se alimentan de este y dan un buen desarrollo para que luego los herbívoros consuman la energía que los productores tienen. Los herbívoros pueden ser, ejemplo, las vacas. Entonces las vacas van a consumir esa energía para luego ser consumida por los consumidores secundarios, que en este caso los consumidores secundarios pueden ser los gatos, los perros y las mismas personas. Después vendrían a ser los consumidores terciarios, quienes van a consumir de última la energía que ya prácticamente, digamos, los cadáveres, puede ser ejemplo un perro, digamos, los gallinazos, que son los que ya, digamos, limpian, entonces ellos se consumen por último la última energía y ya otra vez vuelve de nuevo los microorganismos a hacer el nuevo proceso y a generar el aporte de energía al sistema de esta manera. Los microorganismos del suelo cumplen una función importante porque ellos son los que aportan, digamos, la energía al ecosistema de forma de que ellos descomponen esa materia orgánica y se la dan en nutrientes disponibles a los productores, a las plantas. El quinto, explique el concepto de microambiente empleando el ejemplo de microambiente de oxígeno en tierra.
Entonces, un microambiente es un espacio o local reducido en el cual se da condiciones necesarias para la supervivencia de unos seres vivos. Es decir, un lugar pequeño en el cual hay condiciones de aire, agua, oxígeno adecuadas para el crecimiento y desarrollo de hongos, bacterias, plantas que van a sobrevivir allí. Entonces, digamos, en este espacio que mostramos aquí en la foto, puede haber muchos microorganismos desarrollados. La sexta dice, ¿por qué se da la competencia entre microorganismos en el suelo y por qué favorece la cooperación? Esta es sustentación escrita. La 7, explique con un dibujo o esquema propio la composición de los suelos con vegetación teniendo en cuenta los microorganismos. Bueno, este es el dibujo. Defina La 8 dice, defina primero rizósfera y argumente su importancia. Segundo, efecto rizosférico. Entonces, la rizósfera es el suelo que rodea las raíces de las plantas, es decir, el que hay inmediatamente a la raíz, pegadito ahí a la raíz, y que éste va a recibir todas las secreciones vegetales. La importancia radica en que este suelo, como es el que recibe toda la materia orgánica de la planta, pues es muy rico en nutrientes y permite un gran desarrollo microbiano. El efecto rizosférico es la interacción que se da entre microbio y planta y el cambio del pH que hay alrededor de la raíz. El 9, ¿qué región del suelo es la más activa desde el punto de vista microbiano y por qué? Es sustentación escrita. Aquí tenemos la respuesta. ¿Qué son los CBS y cuál es su importancia fundamental? También es sustentación escrita. La 11 dice, ¿qué factores rigen el grado y el tipo de actividad microbiana en los suelos? Los factores que rigen el grado y el tiempo de actividad microbiana en el suelo es el aire, el pH, la humedad, la temperatura y la disponibilidad de los nutrientes. Es decir, si un microorganismo necesita de buena humedad, pues la actividad microbiana que hay, siempre y cuando la humedad esté ahí, va a ser buena. Pero si el pH, la humedad y la temperatura cambian, pues obviamente la actividad microbiana va a cambiar, va a bajar de acuerdo a esto. La 12. ¿Por qué es posible la especiación aleopátrica en el subsuelo profundo? Es sustentación escrita. La 13. ¿Por qué la diversidad y abundancia de los microorganismos del suelo juegan un papel fundamental en la sostenibilidad del ecosistema? Los microorganismos son fundamentales para la sostenibilidad del ecosistema porque estos se encargan del equilibrio del suelo, contribuyen a la salud del suelo a través de la renovación del carbono y de los nutrientes. Es decir, los microorganismos del suelo lo que hacen es que toman toda esa materia orgánica que hay, la descomponen, la ponen en nutrientes disponibles para las plantas y así estabilizan el suelo para la sostenibilidad del ecosistema. La quinta. La 14. Nombre 5 grupos microbianos y su función. Entonces, en este caso tenemos bacterias, arqueas, protozoos, hongos y tenía virus. No la coloqué. En las bacterias, las arqueas y los hongos, su principal función es de descomponer. Entonces ellos cogen la materia orgánica y la descomponen. Los protozoos son organismos unicelulares cuya principal fuente de alimentación son las bacterias y algunas algas que se encuentran en el suelo. Estos protozoos, digamos que en algunos casos no son tan buenos, pero si lo miramos desde otro punto de vista, ellos pueden ser un medio de controlador biológico. ¿Por qué? Porque al haber, digamos, mucha cantidad de bacterias, ellas pueden consumir la cantidad de nutrientes que se necesitan, entonces se van aumentando, por lo tanto no van a permitir dejar nutrientes disponibles para las plantas. De los protozoos, al consumírselos, van a controlar ese crecimiento y van a controlar esa estabilidad de nutrientes que haya en el suelo. Los virus su principal función básicamente es la de parasitar otros microorganismos para sobrevivir y reproducirse. Nombre 3 factores clave que controlan las dinámicas de la biomasa microbiana del suelo.
Esta es sustentación escrita, ahí los tenemos. La 16, ¿por cuáles factores es gobernada la variabilidad de la biomasa microbiana? Sustentación oral. Entonces tenemos factores que gobiernan la variabilidad de la biomasa microbiana son el aumento del cambio climático y las perturbaciones antropogénicas. Es decir, eh, la variabilidad de la biomasa microbiana, pues obviamente va a variar por eso, porque el aumento del cambio climático, digamos, hay microorganismos que se van a desarrollar más o mejor en climas fríos, templados, y hay otros microorganismos que se desarrollan mejor en climas calientes. Entonces, a la variabilidad, digamos, al cambio o el aumento del clima, pues obviamente los que se desarrollan en clima frío no van a tener un buen desarrollo en clima caliente cuando aumentan temperaturas, por decirlo así. La 17. ¿Cuál es el principal reservorio de nutrientes en un ecosistema pobre? Argumente su respuesta usando el ejemplo de bosque tropical seco. El principal reservorio de nutrientes en un ecosistema pobre es el SMB. En el bosque tropical seco se da mediante la extracción de nutrientes. ¿Cuál es el principal reservorio de nutrientes en un ecosistema pobre? Argumente su respuesta usando el ejemplo de bosque tropical seco. El principal reservorio de nutrientes en un ecosistema pobre es el SMB. En el bosque tropical seco se da mediante la extracción de los nutrientes de las hojas muertas o que están en proceso de descomposición de las células y la inmovilización de la SMB en forma como se conservan los nutrientes. Es decir, si en el bosque tropical seco hay un montón de biomasa o de hojarascas, esto va a permitir que todos los microorganismos tomen todos los nutrientes y los reserven para el desarrollo de la raíz. Porque si hay una cantidad de biomasa buena, pues ellos se van a desarrollar. Entonces eso es lo que hace eh, los bosques, bosques tropical seco, ellos en tiempo húmedo pues reservan toda esa biomasa o toda esa MB y la conservan para dar un mejor desarrollo de raíz de las plantas más adelante en tiempos secos. La pregunta 18 dice, ¿por qué el tamaño de la biomasa microbiana puede proveer un estimulado de la productividad del ecosistema restaurado? Bueno, el tamaño de la biomasa microbiana eh, permite, digamos, bueno, porque si tenemos una biomasa más amplia, permitiría colaborar entre los diferentes microorganismos a la restauración del ecosistema. Por tal motivo, puede proporcionar información valiosa para el proceso de restauración y producción agrícola. Es decir, si tenemos una biomasa más grande, pues obviamente nos va a permitir tener un reservorio más grande de nutrientes o tener más cantidad de nutrientes y microorganismos que están trabajando en el desarrollo de los nutrientes disponibles para las plantas. La 19. ¿Qué se puede concluir de las prácticas de restauración cuando utilizamos mezclas en cuanto a la SMB? Se puede concluir que el uso de plantaciones mezcladas contribuyen a la restauración más rápida del suelo con un mejor estimulante del desarrollo microbiano, mejorando la productividad del ecosistema y del SMB. Es decir, cuando plantamos diferentes tipos de árboles, pues van a permitir que caigan diferentes tipos de hojas al suelo, lo cual nos va a ayudar a un desarrollo más amplio de microorganismos y este va a acelerar la va a acelerar la restauración del suelo o de esa plantación, permitiendo tener, digamos, un mejor resultado en cuanto este, pues porque acelera va a haber una población más grande de microorganismos que van a ayudar al equilibrio de este suelo, permitiendo un mejor desarrollo de ellos. Tenemos las bibliografías y eso es todo.